Hay un silencio sepulcral que solo se rompe por el crujido del cuero de sus botas caminando hacia el escenario. Antes de que la primera nota de los violines corte el aire, Vicente Fernández ya tiene el control absoluto de miles de almas. Existe una leyenda, una promesa que se convirtió en su sello inquebrantable: mientras ustedes no dejen de aplaudir, su gente no deja de cantar. No era una frase publicitaria, era una sentencia de entrega física que lo llevó a sostener conciertos de más de 4 horas bajo el sol o la lluvia, desafiando cualquier límite biológico de sus cuerdas vocales. Esta es la historia del hombre que no solo cantaba rancheras, sino que personificaba el orgullo, el despecho y la resiliencia de todo un pueblo. El despegue no fue una coincidencia, sino una explosión necesaria en 1966, tras la muerte de Javier Solís. El trono de la música mexicana estaba vacío y el destino, con una precisión quirúrgica, puso a Vicente frente a los micrófonos de las EBIAS. Pero no bastaba con tener la voz, el éxito llegó cuando entendió que el público no buscaba un ídolo distante, sino un espejo. Con el lanzamiento de Volver en los años 70, Vicente rompió las fronteras de lo local para convertirse en un fenómeno continental. La canción no era solo un éxito radial, era un himno que obligaba a la gente a cantar con las entrañas. La precisión de su técnica era asombrosa, lograba una potencia de barítono sin perder la dulzura en los falsetes, una combinación que pocos pueden ejecutar sin que la voz se quiebre. En sus primeras giras internacionales, la logística era extenuante, pero su nivel de exigencia era mayor. Supervisaba personalmente que el traje de charro estuviera impecable, con las botonaduras de plata brillando bajo los reflectores, porque para él, vestirse de charro era vestirse de México. La tensión en sus presentaciones era palpable, el público aguardaba ese momento en que alejaba el micrófono de su boca y, solo con la fuerza natural de sus pulmones, llenaba hasta el último rincón de plazas de toros y estadios. Esa capacidad pulmonar, casi sobrehumana, generaba un suspenso electrizante. ¿Cuánto tiempo más podría sostener esa nota? ¿Cómo podía su garganta resistir el embate de una gira tras otra sin descanso? Vicente no solo administraba su carrera, administraba las emociones de una audiencia que lo veía como el último bastión de una era dorada. Su disciplina era militar. Se dice que llegaba horas antes que sus músicos para ensayar y verificar que el sonido fuera perfecto, una dedicación que rozaba la obsesión. No permitía errores porque sabía que el público hacía sacrificios económicos para verlo, y su ética profesional le impedía dar menos del 100%. Este era el inicio de un ascenso que no conocería techos, donde cada aplauso era un ladrillo más en la construcción de una leyenda que estaba a punto de enfrentar sus desafíos más grandes, tanto en la salud como en la industria, mientras el mundo entero se rendía a sus pies. La consolidación de Vicente Fernández no fue un camino pavimentado de rosas, sino una batalla de resistencia física y emocional que lo llevó a redefinir lo que significaba ser una estrella de la música ranchera. Durante los años 80 y 90, su carrera alcanzó una dimensión industrial. No era solo un cantante, era una maquinaria de precisión que no admitía el cansancio. La logística de sus giras se volvió legendaria por su rigor. Vicente no permitía que el mariachi simplemente acompañara, exigía una sincronización absoluta, donde cada trompeta y cada violín debían vibrar a la par de su potencia vocal. En esta etapa, su presencia en el escenario se transformó en un ritual de resistencia. Podía beber tequila frente a miles de personas mientras mantenía una afinación perfecta, un rasgo que fascinaba y a la vez generaba una tensión constante en su equipo técnico. ¿Cuándo se detendría? Pero Chente no se detenía. Su compromiso con el público era tal que, en ciudades donde la altitud o el clima habrían doblegado a cualquier otro intérprete, acá entre nos, canciones que se incrustaron en el ADN emocional de Latinoamérica. La precisión de su fraseo, esa capacidad de decir las palabras con la intención exacta de quien está sufriendo o amando, lo separó de sus contemporáneos. No era solo técnica, era una interpretación visceral que lo mantenía en vilo antes de cada presentación. A pesar de su experiencia, confesaba que el miedo al público nunca desaparecía, y ese respeto era lo que lo obligaba a ensayar hasta el agotamiento. La disciplina se extendía a su imagen,
sus trajes de charro, que llegaban a pesar hasta 10 kilos debido a los bordados y la plata, eran portados con una elegancia que proyectaba una autoridad indiscutible. Sin embargo, detrás de esa figura invencible, la presión de mantener el estándar del cuarto de los tres gallos, tras Negrete, Infante y Solís, era una carga que cargaba en solitario. La industria cambiaba, el pop y otros géneros ganaban terreno, pero Vicente se mantuvo firme, como un roble que se negaba a doblarse ante las modas, asegurando que el mariachi siguiera siendo el sonido de una nación. Sus giras por Centro y Sudamérica eran recibimientos de jefe de Estado, y él respondía con esa generosidad casi imprudente de cantar hasta que la última persona en la última fila se sintiera satisfecha. Esta entrega total empezó a pasar factura en su salud, pero su voluntad era un muro infranqueable que apenas empezaba a mostrar las grietas de una vida dedicada enteramente al escenario, preparando el terreno para los años de mayor desafío personal que estaban por venir. La madurez de Vicente Fernández no trajo consigo el retiro, sino una transformación hacia una figura patriarcal de la música, un estatus que defendió con una tenacidad casi mística. A medida que avanzaban los años 2000, la industria musical se digitalizaba y los ídolos de masa se volvían efímeros, pero Chente se mantuvo como un monolito de autenticidad. Fue en este periodo cuando su precisión interpretativa alcanzó un nivel de filigrana, ya no necesitaba gritar para conmover, pues había dominado el arte de los matices y los silencios. Sin embargo, la tensión narrativa de su vida se trasladó de los escenarios a los hospitales. El mundo contuvo el aliento cuando los problemas de salud, desde quistes en las cuerdas vocales hasta diagnósticos de cáncer, amenazaron con apagar la voz de México. Pero la dedicación de Vicente a su carrera era tal que su recuperación parecía impulsada por la pura voluntad de no fallarle a su público. Regresaba a los estudios de grabación con una disciplina que avergonzaba a los novatos, registrando álbumes que seguían ganando Grammys y dominando las listas de popularidad. Su influencia en la cultura popular se cementó a través de su capacidad para unir generaciones. El abuelo y el nieto compartían el mismo sentimiento al escuchar estos celos, un éxito que demostró que su voz seguía siendo comercialmente infalible décadas después de su debut. Las giras de esta época fueron verdaderas procesiones de fe. La logística se volvió más compleja para proteger su integridad física, pero él se negaba a acortar el repertorio. Existe un rigor profesional en Vicente que pocos mencionan, su memoria prodigiosa para las letras de cientos de canciones y su capacidad para dirigir al mariachi con un simple movimiento de cejas. El estado de ánimo de su público durante estos años era de una devoción protectora, cada concierto se sentía como una despedida potencial, lo que elevaba la carga emocional a niveles estratosféricos. Él lo sabía y lo usaba a su favor, entregando interpretaciones donde las lágrimas eran reales y el sudor empapaba el traje de gala desde la primera media hora. Su rancho, Los Tres Potrillos, se convirtió en la extensión de su leyenda, un lugar de peregrinación donde la gente buscaba al hombre detrás del mito. La precisión con la que manejaba su imagen pública, siempre accesible pero siempre imponente, fue la clave para que su relevancia no decayera. Vicente Fernández no solo estaba cantando, estaba escribiendo el último gran capítulo de la época de oro del charro cantor, enfrentándose a la fragilidad humana con la misma gallardía con la que un día conquistó el Madison Square Garden. La sombra del retiro empezaba a proyectarse, no como un abandono, sino como la preparación para un adiós que el mundo no estaba listo para escuchar, mientras él seguía puliendo cada nota con la misma obsesión del primer día. El retiro de los escenarios de Vicente Fernández no fue un acto de cansancio, sino una decisión de dignidad profesional. Quería que su público lo recordara en la plenitud de su potencia, no en el declive. El concierto Un Azteca en el Azteca en 2016 fue la culminación de esta entrega absoluta. Ante más de 80,000 personas, Chente ejecutó un maratón vocal de más de 50 canciones, demostrando una precisión técnica que desafiaba sus 76 años de edad. La carga emocional de esa noche era asfixiante, cada nota de El Rey o México lindo y querido se sentía como un testamento sonoro. La logística para ese evento fue monumental, coordinando a cientos de músicos y técnicos para asegurar que el sonido fuera tan impecable como el traje de charro que portaba por última vez en un evento masivo. Tras bambalinas, la tensión era máxima,
médicos y familiares vigilaban de cerca, pero Vicente, fiel a su mística, se transformaba al pisar las tablas, recuperando una energía que parecía emanar directamente del rugido de la multitud. Su influencia en la cultura popular alcanzó su cenit en ese momento, consolidándose no solo como un cantante, sino como el guardián de una identidad nacional que se negaba a morir.